Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a un dato histórico muy interesante, la danza de la muerte, o también conocida como la danza macabra. Bien, esta fue una representación que trascendió del arte aproximadamente en el siglo XIV, porque después de muchos horrores de grandes mortandades durante ese siglo, como las hambrunas recurrentes que padecían en muchos lugares, la guerra de los 100 años en Francia y sobre todo la famosa peste negra, todo esto fue asimilado culturalmente en toda Europa. Y ese hecho de grandes mortandades por todos lados comenzó a permear muchísimo en la mente de las personas. Se mantenía bastante viva la posibilidad omnipresente de una muerte súbita y dolorosa, y esto aumentaba el deseo religioso de la penitencia, pero también evocaba un deseo histérico de diversión mientras aún era posible, mientras estaba vivo. Un último baile como frío consuelo era la idea que comenzó a fraguarse. La danza macabra combina ambos deseos, en muchos sentidos similares a los misterios medievales. La alegoría de la danza con la muerte fue originalmente una especie de diálogo poético que comenzó a ser recurrente en muchos escritos para recordarle a las personas lo inevitable de la muerte y aconsejarles enfáticamente que estén preparados en todo momento para la muerte. Se escribían diálogos en versos cortos entre la muerte y cada una de sus víctimas, lógicamente los seres humanos. Llegaron a ser representados como obras de teatro para generar todavía una impresión más fuerte. Se pueden encontrar en las secuelas directas de la peste negra en Alemania y en España. Y este género incluso llegó a mezclarse con el cristianismo con la danza de los macabeos, que tomó mucha representatividad también. Un relato que está en el segundo libro de los Macabeos sobre el sombrío martirio de una madre y sus 7 hijos. Fue un tema asociado y muy conocido en la época medieval. Es posible que los mártires macabeos fueran conmemorados en alguna de las primeras obras de teatro francesas y que la gente simplemente asociara a las vívidas descripciones del martirio del libro con la interacción entre la muerte y su presa, algo que se complementaba con ese sentir de la muerte. Aunque este tema tiene una conexión con los indicios de Halloween, que al principio era un tiempo para recordar a los muertos, incluidos los mártires, los santos y todos los fieles cristianos difuntos, llamada en sus inicios como Hallowmas, es decir, Día de Todos los Santos, y tenía también su vigilia que pasó a llamarse Halloween, y esta fue establecida por Roma quizá por el Papa Gregorio III más o menos en el 1731, y eso se hizo obligatorio en todo el Imperio Franco por Luis el Piadoso en el 835, pero esa ya es otra historia. La danza macabra comenzó a penetrar fuertemente en todos los ámbitos del arte, porque en esta época fue cuando floreció muchísimas ramas de las artes. La representación alegórica sobre la universalidad de la muerte. No importa la posición en la vida de uno, la danza macabra los une a todos. Ese era el mensaje. Todas las obras consistían en los muertos o una personificación de la muerte que convoca a representantes de todos los ámbitos de la vida para bailar juntos a la tumba. Típicamente se tenía como personajes emblemáticos un papa, un emperador, un rey, un niño y un trabajador común. El tema fue muy popular y se extendió por muchas regiones de Europa. Constantemente se le recordaba a las personas lo frágiles que eran sus vidas. Y con el lado cristiano se les enfatizaba que todas las glorias que se obtenían en la vida terrenal eran vanas independientemente de su posición, poder y riqueza. Con el tiempo, el tema y su representación se diversificó desde sermones ilustrados, poesía, cuentos, teatro, pinturas y hasta esculturas. Y una figura bastante icónica pero muy poco conocida es en la iglesia de San Pedro y San Pablo, ubicada en el barrio Antakalnis de Vilnius en Lituania. Es una pieza muy antigua que contiene una escultura de la danza macabra y está dentro de esa iglesia porque es un recordatorio de la universalidad de la muerte, y por eso permanece esa escultura en una de las paredes de la iglesia. Un ejemplo notable de la recreación cultural fue pintado en las paredes del cementerio de la Abadía Dominicana en Berna por Nicolaus Manuel Deutsch en 1516. Esa obra fue destruida cuando se derribó el muro en 1660, pero todavía se conserva una copia. También hubo una danza de la muerte pintada alrededor de 1430 y exhibida en las paredes de la Catedral de Pardon de San Pablo en Londres. Esa sí todavía existe hasta la actualidad. Los frescos y los murales que tratan sobre la muerte tenían una larga tradición y estaban muy extendidos. Estos mostraban secuencias pictóricas de hombres y cadáveres cubiertos con sudarios,
Esas pinturas a veces se consideraban precursores culturales de un nuevo género. Siempre se representaba la danza encabezada por la muerte y generalmente una cadena de bailarines alternados muertos y vivos desde los rangos más altos de la jerarquía medieval, descendiendo hasta los más bajos, incluso considerando figuras de mendigos y campesinos. La mano de cada mortal estaba tomada por un esqueleto o cadáver animado. La aparente distinción de clases en casi todas esas pinturas se ve completamente neutralizada por la muerte como último ecualizador, de modo que un elemento sociocrítico es sutilmente inherente a todo el género. Esto llegó hasta abordar temas políticos y bastante revolucionario, porque en el Totestán de Megnitt se muestra como un papa coronado con su tiara es conducido al infierno por la muerte, un mensaje bastante duro para la época. Una de las obras más célebres fue la del famoso pintor alemán Hans Holbein en 1523. La danza macabra fue inmortalizada en una xilografía renacentista. En las escenas, la muerte se entromete en la vida cotidiana de 34 personas de varios niveles de la sociedad, otra vez desde el papa hasta el médico y el labrador. La muerte le da a cada uno un trato especial. La serie es un precursor de las pinturas satíricas y las caricaturas políticas del siglo XVIII y más allá. El tema y género incluso aparece en la famosa novela de Don Quijote de la Mancha. En el capítulo 12 de la segunda parte del Quijote, este y Sancho encuentran a una compañía de cómicos que representaban las cortes de la muerte. Eran los recitantes de la compañía de Ángulo el Malo. Estos ya iban disfrazados porque estaban cerca del lugar donde harían la presentación. Sus disfraces eran la muerte, el ángel, una reina, un soldado, un emperador y un demonio. Pero ya en la música, la danza macabra más famosa es el poema sinfónico compuesto en 1874 por Camille Saint-Saëns, inspirándose en un poema de Henry Casalis, recreando la antigua superstición de la danza de la muerte. Según la leyenda de la que parte el poema, la muerte aparece a la medianoche del Día de los Difuntos y convoca a los muertos para que salgan de sus tumbas y bailen para ella mientras toca su violín. Los esqueletos bailan hasta que el gallo canta al amanecer, momento en el cual deben regresar a sus tumbas hasta el próximo año. Esta obra fue estrenada en París el 24 de enero de 1875 y usted puede incluso encontrarla en YouTube. Pero ya en nuestra época actual el tema todavía persiste, tal vez ya no de la manera como fue hace algunos siglos, pero la representación ha perdurado. La influencia más famosa a la danza de la muerte la vemos en la película El Séptimo Sello, donde José dice a su esposa: la muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de la mano haciendo una larga cadena y empieza la danza. Adelante va la misma muerte con su guadaña y su reloj de arena. Ya marchan todos hacia la oscuridad. Es una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer. Y en el cine también ha habido muchísimas otras representaciones, pero esta creo que ha sido la más emblemática. Y en la música actual, la banda de heavy metal Iron Maiden lanzó en el año 2003 su álbum Dance of Death, es decir, la danza de la muerte. Aunque no hay registros o comentarios sobre el género que apunten directamente al tema del género medieval, la banda siempre ha usado temas de guerras, muertes y hechos de siglos pasados. La portada, aunque no fue la idea principal, pero muestra a la muerte haciendo un llamado a bailar, junto con actores de antifaz ya bailando junto a ella. Y por último, el famoso conocido culto de la Santa Muerte, que se remonta en México a 1795, cuando los indígenas adoraban esqueletos al que llamaban muerte en un poblado del centro del país. Hay testimonios de que este culto permaneció en secreto en los últimos 2 siglos, y aunque no se tenga un vínculo directo y que haya pasado a tomar la muerte como una especie de ángel protector, el tema ha mutado mucho, pero lo que está claro es que inherentemente el ser humano no puede obviar el tema de la muerte. Desde la filosofía se ha debatido por ella, se ha dramatizado, incluso la ciencia ha estudiado principalmente el sentir de un ser humano en los últimos momentos antes de morir, y todo esto mantiene el misterio, el misticismo, el deseo del ser humano de querer conocer, pero a la misma vez saber que es frágil y débil ante la muerte. Y no es en vano que en filosofía se dice que la única posibilidad que nunca se descarta en la vida de un ser humano es la muerte. Eso ha sido todo, gracias a los que se han suscrito y comparten siempre este contenido. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.